En nombre de la verdad, tengo que decirles que así como allá en el firmamento existe una luna, así también, mis queridos hermanos, dentro de nosotros existe una luna psicológica. Así como la luna que brilla en el firmamento tiene dos caras, lo que se ve y lo que no se ve, así también dentro de nosotros la luna psicológica tiene dos aspectos. El que es visible a simple vista mediante el sentido de la autoobservación psicológica y el que a simple vista no es visible, oculto, desconocido, incógnito. Sin embargo, este último se torna visible cuando el sentido psicológico se ha desarrollado hasta el máximo. Creo que ustedes, hermanos, van entendiendo pues todas estas cosas. Ahora tienen que lanzar toda la carga contra los agregados psíquicos de la parte visible de la luna psicológica. Mucho más tarde en el tiempo habrán de lanzarse contra los elementos indeseables de la luna negra, esos que a simple vista no se ven. Muchos santos lograron aniquilar a los agregados psíquicos de la parte visible de la luna psicológica, mas nunca supieron nada sobre los elementos indeseables de la otra cara de la luna. Y aunque se sumergieron en el nirvana, en el mahaparanirvana, debieron retornar más tarde para continuar su trabajo con la cara oculta de su luna psicológica. En todo caso, que se trate de aspecto meramente visible de la luna psicológica o de la oculta. Los elementos para el trabajo tenemos que encontrarlos en los hechos concretos de la vida práctica. Así que no se me escapen, no traten de evadirse de la vida real. Deben ser más prácticos si es que quieren en verdad desintegrar el ego. Conforme vayan haciendo, a medida que el agregado psíquico se vaya pulverizando, la esencia contenida en los mismos se irá emancipando. Ese es el camino para cristalizar en nosotros eso que se llama alma. Habrán de pasar ustedes todos por grandes crisis morales. No es esto de mero intelecto, no se trata de simple demagogia, de vana palabrería insustancial, de charla ambigua, no. Repito, lo que ya dije y aunque me vuelva cansón, si el agua no hierve a 100 grados, no se cocina lo que tiene que cocinarse. No se desintegra lo que debe desintegrarse. Así que si no pasamos por espantosas crisis emocionales, no se desintegran esos yoes. Cuando vi precisamente al yo del amor propio que muy escondido estaba en los repliegues más profundos de la psiquis, sentí gran dolor. Hube de pasar por grandes crisis emocionales. Sufrí mucho, sí, mucho, y me arrepentí de verdad. Entonces conseguí que Devi Kundalini Chakti pulverizara tal elemento indeseable. Cuando descubrí que había por allí un demonio muy perverso que sentía ira y que venía de tiempos muy antiguos, sufrí lo indecible, pasé por horribles crisis emocionales, sentí vergüenza de mí mismo, conseguí que Kundalini Chakti pulverizara tal elemento psíquico abominable. Así pues, no se escapen, los elementos indeseables los encontrarán ustedes en el terreno de la vida práctica. Todo lo que se necesita es estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Estamos hablando, sí, estamos hablando, pero tal vez, ¿qué palabras estoy diciendo? Así que debemos estar alertas en nuestras palabras. ¿Tenemos emoción? Sí tenemos. ¿Qué clase de emoción? Tal vez estamos emocionados por alguna canción que escuchamos y que nos gusta. ¿Qué clase de emociones tenemos? ¿Son buenas o malas? ¿Serán emociones altas o simplemente inferiores? Eso de salir de una fiesta movidos por emociones inferiores
bailando algo meramente profano? ¿Qué está indicando? Si nosotros no extirpamos con el cuchillo de la autocrítica de las emociones inferiores, no será posible que se desarrolle en nosotros el centro emocional superior, que tan necesario es, precisamente para recibir los mensajes que vienen de los mundos superiores. Así que es en la vida donde debemos autodescubrirnos. Tenemos que estar acechando nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Que de pronto llega a la mente un pensamiento lujurioso, una escena morbosa. ¿Ustedes creen que habrá llegado así porque sí? ¿Qué indica eso? No hay duda que tras ese cine nefasto de la mente, tras esa procesión de formas morbosas, algún yo de lujuria está en actividad. Si hay yoes de lujuria y se apoderan de sus rollos esos que almacenamos en el cerebro, cuadros de recuerdo y de formas pasionarias, luego proyecta el cine, proyecta tales rollos sobre la pantalla del entendimiento. Si uno se identifica con esas escenas morbosas, fortifica también a tales yoes. Así que si en un instante de esos somos asaltados por pensamientos de esa clase, se hace indispensable invocar a la divina Shakti Kundalini para que con su flamígero poder extraordinario reduzca a polvo a tal yo. Si no procedemos así, si antes nos identificamos con el mismo, si las escenas de lujuria nos encantan, entonces, en vez de ser disueltos, tal yo se fortificará extraordinariamente. Cada uno de nosotros tiene la conciencia embotellada entre todos esos personajes de los distintos dramas, escenas y comedias de la vida. Cada uno de nosotros tiene la conciencia embotellada entre los egos. Reduzcamos los egos a polvo y la conciencia será libre. Una conciencia libre es una conciencia iluminada. Es una conciencia que puede ver, oír y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Es una conciencia omnisciente y divinal. El día en que ustedes hayan aniquilado el ego en su totalidad, lo último que deberían aniquilar es que los gérmenes del ego, muerto el ego, quedan los gérmenes, son terriblemente malignos. Esos gérmenes también deben ser desintegrados, reducidos a cenizas. Necesitamos tomar posesión de sí mismos, si es que queremos ser reyes y sacerdotes de la naturaleza, según la orden de Melquisedec. Y no podríamos tomar posesión de sí mismos en tanto continuara la conciencia embutida entre los diversos elementos indeseables de la psiquis. La conciencia que ha tomado posesión de sí misma es una conciencia libre. Una conciencia que ha tomado posesión de sí misma es admitida en la orden de Melquisedec. Es una conciencia omnisciente como iluminada, perfecta. Eso es lo que nosotros necesitamos. El día que ustedes hayan tomado, dijéramos, conciencia iluminada, el día que ustedes se hayan hecho libres de verdad, ese día también habrán cristalizado eso que se llama alma, y serán todo alma. Hasta sus cuerpos físicos se volverán alma. Estarán cargados de atributos y poderes cósmicos, poderes que divinizan. Les he enseñado hoy, pues, una didáctica definitiva. Siempre antes de entrar en una meditación para aniquilar el ego, es necesario saber sobre qué vamos a trabajar. De lo contrario, no tendrá sentido lo que vamos a hacer. Como quiera que ustedes son personas que luchan por el autodescubrimiento, es obvio que estarán trabajando sobre tal o cual error psicológico. Se hace necesario saber sobre lo que se va a trabajar. Es necesario
estar ocupado en desintegrar algún defecto. Por ejemplo, si se quiere trabajar sobre la lujuria, el de la lujuria es capital y se trabaja durante toda la vida, pues ahí está el pecado original, la raíz de todos los defectos, pero siempre hay que trabajarlo asociado con algún otro. Que se trabaje la ira, pero la lujuria continúa. Que se trabaje la envidia, pero la lujuria continúa. Que se trabaje el orgullo, pero continúa la lujuria. Ese es capital. Cuando en una meditación se hace todo lo que recuerda del yo, eso suena incoherente, vago, impreciso, inodoro, insípido, insustancial, incoloro. Pensemos con exactitud cuál defecto se acaba de descubrir en la práctica. Si se está alerta y vigilante como el vigía en época de guerra, se tiene que haber descubierto algún defecto. Hay que descubrir en qué situación se apareció, si se tuvo alguna palabra de ira, si se tuvo algún impulso lujurioso. ¿Cuál fue el último que se acabó de descubrir? ¿En qué situación? Si fue en la casa, fue en la calle, fue en el trabajo, fue en un parque. ¿Qué sucedió? ¿O es que se está durmiendo todavía? Por ejemplo, la ira, un arranque de ira. Hay que estar vigilante como vigía en época de guerra. ¿Dónde sucedió la ira? ¿Dónde fue la ira? ¿Cuál fue el momento? ¿Se puede reconstruir la situación en que se sintió la ira? ¿Se puede hacerlo? ¿Se puede visualizar, recordar cómo fue la cosa? Es necesario recordar, es necesario visualizar todo el proceso de la situación donde apareció el defecto, en este caso de la ira. ¿Cómo fue que sucedió? ¿En qué momento apareció? Y hay que trabajar sobre eso. No es de hechos incoloros, insípidos, inodoros, insubstanciales. Vamos a partir de hechos concretos, claros y definitivos. Vamos a ser prácticos en un 100%. Se reconstruye, se visualiza esa escena de ira y sobre eso se va a trabajar en la hora de meditación. Cuando uno va a trabajar en meditación, vamos a ser prácticos. Un ejemplo: un señor se enoja porque quería ir a tal lugar y la esposa no lo dejó ir. Entonces apareció la ira porque no lo dejó ir a ese lugar. Se sintió herido en ese momento. Apareció el orgullo. Entonces hay dos defectos. Hay uno de ira y el otro el orgullo. Sobre esos dos yoes se va a trabajar ahora concretamente, prácticamente. La petición se hace en ese momento. Está bien, pero es un poco a la ligera. Ya reflexionando sobre esto, se reconstruye la escena. Cuando está en su cama, puede hacer la meditación. Se va reconstruyendo la escena con su cuerpo relajado, haciéndose consciente de lo que sucedió. Y se necesita ser más profundo que en aquel momento. O sea, que hay que ir más profundo. Se dice, el agua que corre turbia es el agua de poco fondo. Necesitamos agua de mucho fondo. Los pozos, dijéramos, con poca profundidad, a la vera del camino, se secan bajo la luz del sol y se convierten en ciénagas llenas de podredumbre. Pero en las aguas profundas donde habitan los peces y hay vida, son diferentes. Nosotros necesitamos ser más profundos. ¿Cuántas horas permanecemos en meditación reconstruyendo la escena?
El rasgo psicológico. El rasgo psicológico principal de cada uno es fundamental, porque cuando uno lo conoce, lo trabaja y entonces se hace más fácil la desintegración del ego. Pero voy a decirle a ustedes una gran verdad. Antes de explorarnos para conocer el rasgo psicológico principal, debemos haber trabajado bastante, unos 5 años por lo menos, porque no es tan fácil descubrir el rasgo psicológico principal. En verdad, uno sobre su propia personalidad tiene falsos conceptos. Uno se ve a través de la fantasía. Uno piensa sobre sí mismo siempre en forma equivocada. Más bien, los demás pueden, a veces, verlo a uno mejor, pero uno sobre sí mismo tiene conceptos falsos. No podría uno descubrir su rasgo psicológico principal en tanto no haya eliminado un buen porcentaje de agregados psíquicos inhumanos. Por eso, si se quiere conocer el rasgo psicológico principal, se tiene que trabajar por lo menos unos 5 años. Después de unos 5 años podemos darnos el lujo de usar el sistema retrospectivo para aplicarlo tanto a nuestra vida actual presente como a nuestras vidas anteriores. Entonces veremos con gran asombro que una y otra vez cometemos el mismo error. Descubriremos un yo clave que en toda existencia ha cometido siempre los peores errores y que siempre está especificado por un determinado delito y que ha sido el eje de todas nuestras existencias anteriores. Pero obviamente, para practicar con cierta lucidez ese ejercicio hay que eliminar primero muchos yoes. De ninguna manera podría yo creer que se pudiera descubrir el rasgo psicológico fundamental si uno no ha usado inteligentemente el sistema retrospectivo. Para usarlo de verdad con lucidez, también necesitamos ser sinceros. Cuando se está la conciencia demasiado metida entre los yoes, no hay lucidez. Entonces, el ejercicio retrospectivo en esas condiciones resulta incipiente, sino fantástico o equivocado. Ese es mi concepto. Cuando se siente una reacción, mas luego entra otra reacción que obedece a otro tipo de yo, entonces, en la meditación, uno se debe dedicarle al primero. Más tarde se le dedica al otro. Ahora, con fines de trabajo, se dedica al primero. Al defecto que no se le hace el trabajo con la meditación de la muerte, se puede ir engordando. Entonces lo que se hace es no darle más alimento y se verá que se vuelve más flaquito. Se les ha enseñado un orden en el trabajo, pero durante el día se manifiestan muchos defectos y a veces se puede tener mal entendimiento. Entonces hay que tener un orden en el trabajo. Al llegar a la noche con el cuerpo relajado, se pasará a practicar el ejercicio retrospectivo sobre su actual existencia o existencias anteriores, por lo menos sobre lo que pasó en el día. Va a visualizar, a reconstruir los eventos del día, ya reconstruidos, numerados, clasificados debidamente, proceder a hacer el trabajo. Primero un evento al que se le debe dedicar 15 o 20 minutos. Otro evento al que se le puede dedicar media hora. Otro evento 5 minutos. Todo depende de la gravedad de los eventos. Y así, ya ordenados, puede trabajarlos en la noche tranquilamente y por orden. Y para eliminarlos, también se hace por orden, porque en cada trabajo sobre tal o cual evento entran los factores de descubrimiento, enjuiciamiento y ejecución. A cada elemento le aplica los 3 instantes: descubrimiento, se descubrió; comprensión,
cuando se le comprendió y eliminación con la ayuda de la madre Kundalini. Así se trabaja.